Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase de este tercer curso sobre Firebird. Este curso está orientado más que todo al tema de PSQL. Pero entonces vamos a ver primero en esta primera clase qué es PSQL. Bueno, básicamente PSQL significa Procedural SQL. ¿Y qué es Procedural SQL? Em, bueno, son procedimientos que se ejecutan en la base de datos, ya sean por medio de un procedimiento que está almacenado, de hecho se llama procedimiento almacenado, o un trigger, como los que vimos en el curso anterior, donde veíamos que teníamos rutinas del tipo SQL más avanzadas que un SQL normal. Entonces vamos a ver cómo se ejecutan los PSQL en Firebird. Uno de los grandes beneficios de la implementación de SQL en Firebird es precisamente la posibilidad de compilar y ejecutar módulos de código interno, que es lo que les comentaba, lo que podemos ejecutar en procedimientos almacenados o triggers. Estos son normalmente desarrollados por un programador o por alguien que tenga experiencia o que aprenda PSQL, que es lo que aprenderemos en este curso. Mm, Esta es una sintaxis que combina sentencias DML con una extensión para programación. DML son las sentencias que podemos declarar, donde podemos declarar variables, podemos declarar consultas, selects, podemos hacer recorridos sobre esas consultas y hacer procedimientos especiales muy complejos que no se podrían hacer normalmente, por ejemplo, con una consulta SQL, sino que ya necesitamos algo más complejo como un procedimiento. En este caso, cuando estamos hablando de PSQL, sería programación del lado del servidor, ya que con el código se ejecutará, el código se ejecutará en la máquina de servidor por el propio servidor. Eso tiene sus ventajas. A ver, ¿cuáles ventajas tiene? Por ejemplo, el diseño de nuestro sistema puede ser modular. Y todas las aplicaciones, por lo tanto, todas las aplicaciones que acceden a la base de datos tienen acceso a ese procedimiento almacenado. Por ejemplo, imagínense un procedimiento que contabilice la factura. Entonces no tendrían que hacer del lado cliente siempre un procedimiento que para contabilizar factura, sino que pueden tener un procedimiento almacenado en la base de datos y todos los aplicativos que se conectan a ese procedimiento almacenado o a esa base de datos pueden hacer uso de ese procedimiento almacenado sin necesidad de repetirlo en cada ejecutable que tengamos. Entonces, ese es digamos, una de las ventajas de diseñar de esta forma modularmente las bases de datos. Otra de las facilidades que tiene, otra de las ventajas es la facilidad de mantenimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, en el mismo procedimiento de factura, de contabilizar factura que hablaba hace un rato, hay que hacer un cambio por X o Y motivo, entonces hacemos el cambio en el procedimiento almacenado, sin necesidad de ir a compilar cada uno de los ejecutables que hacen uso de ese procedimiento almacenado. Solamente hacemos el cambio en esa base, en el procedimiento almacenado, en la base de datos, y no tendremos que ir a compilar, sino que podemos hacer ese tipo de mantenimiento. Esto puede mejorar, por ejemplo, en las empresas que ya van adquiriendo cierto tamaño, donde no solamente tenemos el departamento de desarrollo, sino que también tenemos separado un departamento de soporte. Entonces, el departamento de soporte puede brindar o hacer cierto trabajo de soporte a nuestros aplicativos, haciendo los cambios correspondientes en los procedimientos almacenados en caso de que un cliente tenga algún tratamiento especial. Entonces el departamento de soporte podría hacerlo, liberando así el departamento de desarrollo de ciertas actividades que no, que de pronto pueden quitar algo de tiempo.
Entonces, permiten los procedimientos almacenados organizar incluso nuestra compañía de una forma diferente. Otra cuestión es la mejora de la eficiencia, ya que estos procedimientos almacenados se ejecutan del lado del servidor, entonces no se va a transportar tanta información por la red y por lo tanto vamos a lograr tener ejecutar este código en el lado del servidor, por lo que es mucho más poderoso, es mucho más potente, es mucho más rápido que transportar toda esa información entre el cliente y el servidor. Mm, otra ventaja que se menciona son la economía de la arquitectura, ya que las aplicaciones cliente se pueden orientar hacia la captura de datos y tareas interactivas, mientras el trabajo complejo con los datos se realizará en el servidor. Es más o menos lo que ya estábamos comentando. En el procedimiento almacenado se ejecuta en el servidor y la parte cliente se limitaría únicamente a transportar el resultado y hacer peticiones al servicio. Se puede, eso genera pues una economía en la arquitectura. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas veces comenzamos a depender mucho de la base de datos y basamos todo nuestro sistema en la base de datos y muchas veces queremos que nuestros sistemas sean multimotor. Entonces, si ustedes quieren que sus sistemas sean multimotor, deben depender lo menos posible de la parte de procedimientos almacenados, a menos de que tengan la capacidad de pasar de un lenguaje PSQL de Firebird a otro, por ejemplo, de Oracle y a otro de Postgres, por ejemplo, rápidamente o fácilmente. Entonces ahí pues podrían utilizar procedimientos en cada base de datos y eso estaría bastante bien. Depende de su evaluación, del costo-beneficio de lo que necesiten. Mm, Bueno, y como funcionalidad extra están las operaciones que no se pueden realizar fácilmente mediante sentencia SQL, pues lo que veníamos hablando, se pueden implementar mediante procedimientos almacenados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una, un recorrido de una consulta y que por cada consulta vaya haciéndome un log, por ejemplo, o vaya haciéndome cierto cálculo complejo con una sentencia SQL extra, pues entonces ahí ya vamos a necesitar un procedimiento almacenado en lugar de una simple consulta. Y bueno, el PSQL, lo que vamos a ver durante este curso, lo podemos utilizar tanto en procedimientos almacenados como en triggers. Más adelante vamos a ver una a una de las clases de todo lo que podemos hacer con procedimientos almacenados, que serían estos de aquí, y vamos a poder hacer las diferentes cosas que podemos realizar, unos pequeños ejemplos, como ya venimos acostumbrados en los cursos de Firebird aquí en emiliopm.com. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima clase y hasta luego.